Bueno chicos, pues Bitcoin lleva literalmente 22 días lateralizando, estamos exactamente en el mismo rango de precios en el que nos encontrábamos hace 22 días, a la excepción de esta pequeña subida que tuvimos aquí por Trump, que publicaba ese tweet de que efectivamente se iba a realizar esta reserva estratégica de valor en los Estados Unidos, y hay muchas noticias al respecto que ahora comentaremos, ¿vale? Entonces, como sabéis, yo me sigo posicionando a la alza, sigo manteniendo mis operaciones, ¿vale? De hecho, estamos justo al punto de entrada, al punto de break-even. Fijaros, acordaros, estoy $30.000 en largo en Bitcoin, que actualmente estamos 0,5% negativo, es decir, estamos al punto de entrada. Vale, Ethereum $4.500, es decir, son 2 Ethereums, y Tesla compré 5 acciones, pero ya sabéis que esto es más bien a largo plazo, no es un pequeño swing como si son estas dos posiciones de aquí, ¿vale? Entonces ya sabéis que por todo lo que yo he mencionado en los anteriores vídeos, yo me posiciono al alza y mi target conservador, pues precisamente son los 115, $120.000, que estaríamos hablando de una subida de un 40 o un 50%, y todavía lo veo bastante factible. De hecho, hay muy buenas noticias que apuntan a que efectivamente vamos a ver este próximo rally alcista en los próximos meses, ¿no? La pregunta es cuándo vamos a empezar a subir, y hasta que no empecemos a subir, ¿Bitcoin va a seguir cayendo o va a seguir lateralizando? Bien, de momento está lateralizando exactamente como predecíamos, que acordaros que yo os decía que hasta esta línea negra Bitcoin puede lateralizar o corregir, y de momento estamos pues lateralizando, ¿vale? Entonces, lo más importante de esta corrección es entender los motivos fundamentales detrás de esta corrección, ¿vale? Esto no es una corrección que se haya generado por motivos técnicos, que es lo que queremos ver, ¿no? Es decir, normalmente cuando en el ambiente económico / político las cosas están tranquilas, es muy fácil operar patrones técnicos, patrones geométricos, pero lógicamente cuando hay tensiones geopolíticas o cuando hay incertidumbre en el ambiente económico, pues el precio suele ignorar estos factores técnicos y lógicamente se mueve acorde con las condiciones macroeconómicas, ¿no? El principal motivo de esta corrección pues es la incertidumbre que vemos relacionada con el tema de la inflación. Las personas tienen miedo de que estas políticas de Trump, de la subida de los aranceles, de esta subida tan brusca en los aranceles, pues genere inflación en los Estados Unidos y que eso nos lleve a una recesión. Por eso mismo estamos viendo cómo los mercados sangran en general, ¿vale? Lógicamente no tenemos Bitcoin, tenemos el SP 500, fijaros qué corrección, tenemos el Dow Jones, ¿vale? Tenemos el Nasdaq, y luego tenemos algunas acciones individuales, pues como por ejemplo Tesla, fijaros que ha corregido más de un 50%, ¿vale? Pero lo que más nos interesa a nosotros es Bitcoin, y sobre todo por qué creemos que vamos a ver otro rally alcista. Entonces, hoy es un día muy importante, ¿por qué? Porque hoy tenemos, fijaros, aparte de que se publica hoy en media hora la inflación en la eurozona, que esto es un poco irrelevante, lo más relevante del día es que hoy tenemos las minutas del FOMC, ¿vale? La reunión de la Reserva Federal, donde a las 7 de la tarde, horario español, pues van a hacer sus proyecciones económicas, vamos a tener el statement del FOMC. También vamos a tener la decisión del recorte en los tipos de interés, aunque esta vez no se espera ningún recorte en los tipos de interés, y esto es lógico, ¿vale? Y tenemos la conferencia pues con Powell, el presidente de la Fed, y ya sabéis que lo que Powell diga en esta reunión pues va a ser determinante para los próximos meses, sobre todo para Bitcoin, ¿vale? Pero lo que no tenemos que hacer es nublar nuestra mente con la incertidumbre que estamos viendo en el mercado con los datos reales y lo que realmente está ocurriendo en la economía estadounidense. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que hemos dicho? Tenemos que saber por qué el mercado está corrigiendo. El mercado está corrigiendo por miedo, por incertidumbre, por el miedo a una recesión, por el miedo a que la inflación vuelva a subir. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Los últimos datos macroeconómicos, el miércoles pasado, fijaros que se publicó la inflación en los Estados Unidos y se publicó más baja de lo esperado. Se esperaba un 2,9, fijaros, estábamos en un 2,3, se esperaba un 2,9, es decir, una reducción de 0,1%, y se obtuvo un dato todavía inferior, un 2,8%. Si vamos a ver el gráfico, ¿vale? Fijaros donde aquí tenemos la subida en la inflación súper brusca, ¿vale? Que llegó al 9,1%, que esto fue pues todo lo relacionado post-COVID, ¿vale? Todo lo relacionado con la crisis post-COVID. Y desde entonces, bueno, pues fijaros cómo ha ido bajando
esta inflación, porque la Reserva Federal pues, subió los tipos de interés de la manera más rápida y brusca jamás vista. Y desde entonces, pues fijaros cómo hemos visto que la inflación en los Estados Unidos pues, ha estado literalmente bastante consolidando alrededor de este 3%. ¿Vale? Si vamos a fijarnos en el último año, fijaros que aquí tenemos la última vela, donde podéis ver que el actual es un 2,8%, que era el dato más bajo de lo esperado. ¿Vale? Entonces, los mercados están corrigiendo por miedo a incertidumbre en el mercado, por miedo a una recesión en los Estados Unidos, ¿vale? Y sobre todo por el miedo a la inflación. Pero el último dato que tenemos sobre la inflación en los Estados Unidos pues ha salido más bajo de lo esperado, lo cual esto juega un poco a nuestro favor, ya que pues Powell no va a ser tan duro, tan estricto en lo que diga en la press conference de hoy, ¿vale? Entonces, cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta. Ya sabéis que Bitcoin es un activo altísimamente ligado a la liquidez global. Fijaros cómo la liquidez global casi está rompiendo máximos históricos, ¿vale? La liquidez global, chicos, nos ha ayudado a tomar muy buenas operaciones. Acordaros, la última operación que cerramos en este canal fueron $46.000 en positivo, que entramos aquí abajo y literalmente salimos aquí arriba, ¿vale? Literalmente en estos dos puntos. Lógicamente, habían muchos factores técnicos que nos ayudaron a tomar estas entradas y fuimos entrando aquí, fuimos añadiendo capital aquí, incluso aquí añadimos capital. Cuando aquí teníamos personas que se rían de nosotros, pues aquí hicimos la última compra en nuestra última posición, pero el motivo principal era esta subida que teníamos en la liquidez global y ya sabéis que siempre Bitcoin tiene este efecto de calado de 70 días, ¿vale? El motivo por el cual salimos aquí arriba precisamente era porque la liquidez global estaba decayendo. Pero desde entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo la liquidez global está subiendo, ¿vale? Y sabemos que hay este efecto retrasado. Entonces, fijaros, el precio de Bitcoin subió aquí, perdón, la liquidez global subió aquí, el precio de Bitcoin subió aquí. Y fijaros, si pongo el ratón, fijaros, 70 días. El pico en la liquidez global lo tuvimos aquí. Si lo pongo hasta aquí arriba, fijaros como también 74 días. Entonces, este mínimo de aquí, ¿vale? Si lo trasladamos 72, 75 días, pues fijaros cómo cae aproximadamente en esta línea negra, que sería a finales de este mes, ¿vale? Y esto va bastante bien alineado con lo que están moviendo los mercados actualmente. ¿Qué es lo que mueve el mercado actualmente? Las condiciones geopolíticas y las tensiones geopolíticas, principalmente entre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿vale? Entonces, lógicamente, estas tensiones, pues vemos estos días como están disminuyendo. Ayer Putin tenía esta llamada con Trump y demás, ¿vale? Vemos como poco a poco pues van llegando a un acuerdo con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia y vamos a ver el final de esta guerra en los próximos meses y lógicamente todo esto va a jugar a nuestro favor, ¿no? Entonces, vemos estas tensiones como poco a poco parece ser que están disminuyendo, ¿vale? Vemos como los últimos datos inflacionarios que tenemos en Estados Unidos han salido más positivos de lo esperado, ¿vale? Y vemos como la liquidez global está subiendo y ya sabéis que esto os lo he enseñado en numerosas ocasiones, que Bitcoin es el activo más sensible a la liquidez global con una sensibilidad del 83%, ¿vale? De hecho, si vamos en Twitter, creo que os lo compartía el otro día, y vamos a nuestro perfil, creo... No sé si sí, aquí lo tengo. Fijaros la sobreposición de la liquidez global, la línea M2, ¿vale? Que es lo que os acabo de enseñar, con el precio de Bitcoin. En este caso se ha cogido la línea y la hemos decalado 70 días para que caiga exactamente que coincida con el precio de Bitcoin. Y fijaros la sobreposición, que es perfecta. Tenemos la consolidación durante el periodo del halving, tenemos la subida en liquidez global, subida en Bitcoin, pico en liquidez global, pico en Bitcoin, corrección en liquidez global, corrección en Bitcoin, y ahora pues efectivamente en los próximos días / semanas podríamos ver el mínimo de esta corrección, ¿vale? ¿Qué otras cosas tenemos a nuestro favor? ¿Vale? Una de las cosas más importantes que va a decir Powell en la reunión de hoy ya no es tanto el tema relacionado con los tipos de interés, que sabemos que hoy no se espera ningún recorte en los tipos de interés, pero ahora hablaremos sobre los tipos de interés, sino que lo más importante y lo que todo el mundo está esperando es, oye, ¿cuándo la Reserva Federal, vais a dejar de tener estas políticas monetarias restrictivas, lo que en inglés se conoce como quantitative tightening? Bien, pues si vamos a este gráfico de aquí, que es el balance sheet de la Fed, ¿vale?
Fijaros que esto ya os lo comentaba en vídeos anteriores, ¿vale? Cuando vemos esta línea que disminuye, esto es la balance sheet de la Fed, cuando vemos que esta línea disminuye es que la Reserva Federal está tomando políticas monetarias más bien restrictivas, quantitative tightening, que se dice en inglés, y esto es pues para combatir la inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Si sobreponemos el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Y la ponemos en una nueva escalera de precios. Fijaros, yo os lo he puesto aquí en una línea, en rojo tenemos el precio de Bitcoin y en azul pues tenemos esto, el balance sheet de la Fed. Fijaros que hasta que la Reserva Federal, y vamos a centrarnos exactamente aquí, ¿vale? Fijaros que hasta que la Reserva Federal no dejó de tomar estas políticas monetarias restrictivas en el ciclo anterior, que fue exactamente aquí, no pudimos ver cómo Bitcoin subió o tuvo este espacio o esta tranquilidad para subir al alza. Y fue cuando la Reserva Federal directamente empezó a tomar estas políticas monetarias expansivas, ¿vale? Quantitative easing en inglés, que fijaros fue justo aquí, fue cuando Bitcoin ya literalmente sí que empezó a subir de manera significativa. Bien, pues ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo cómo, pues, debido a toda la inflación que se generó post-COVID, pues la Reserva Federal ha mantenido esta posición de quantitative tightening, de mantener estas políticas monetarias restrictivas. ¿Y qué es lo que hemos dicho en numerosas ocasiones en este canal? Y es lo que todos los analistas dicen en Twitter y en todas partes y en YouTube y demás, que mientras la Reserva Federal mantenga estas políticas monetarias de quantitative tightening, estas políticas monetarias restrictivas, para quien no lo entienda, básicamente de apretarse el cinturón, pues esto frena un poco la subida de Bitcoin y impide que Bitcoin siga subiendo con normalidad, ¿vale? Pero ¿qué es lo que estamos viendo si nos fijamos en esta línea azul? Fijaros cómo poco a poco parece ser que esta línea de caída, ¿vale?, está frenando ligeramente y Powell, la Reserva Federal, ya ha mencionado que pretenden dar fin a este tipo de políticas monetarias más o menos a mitades de 2025. Lógicamente no han dicho una fecha exacta, ¿vale? Porque dependerá pues, de los factores macroeconómicos, de la inflación, de las tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que la Reserva Federal tiene que dar fin a estas políticas monetarias, ¿vale? No sabemos cuándo van a tomar políticas monetarias expansivas, es decir, cuando vemos esta subida, pero lo importante es que dejen de tomar estas políticas monetarias restrictivas y entonces Bitcoin sí que tendrá todo lo que necesita para subir, ¿vale? Entonces, dejaos que quitemos el precio de Bitcoin aquí y vamos a nuestro gráfico histórico y logarítmico, ¿vale? Perdón, en escala logarítmica. Entonces, acordaros, aquí tenemos nuestro gráfico histórico de Bitcoin donde sacamos nuestras teorías de ciclo. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que desde el halving hasta este pico transcurrieron 511 días, ¿vale? Desde este halving hasta este pico transcurrieron 530 días, ¿vale? Y de este halving a este pico transcurrieron 380 días, ¿vale? Entonces, sabemos que Bitcoin todavía tiene, según las teorías de ciclo, tiene rumbo de sobras. Fijaros, tan solo llevamos 300 días, ¿vale? Desde el halving y todavía tiene rumbo, fijaros como los 500 días que haría en esta zona verde, que aproximadamente sería junio, julio, agosto, ¿vale? Mayo de 2025, es decir, Bitcoin todavía tiene rumbo, ¿vale?, para ver un próximo rally alcista. Y no solo eso, sino que las apreciaciones que siempre se han visto post-halving son apreciaciones muy bestias, ¿vale? Fijaros que en este caso fue una apreciación de un 2.900%. En el ciclo anterior, 2021-2022, fue una apreciación del 600% y actualmente, chicos, pues llevamos una apreciación tan solo del 56%, ¿vale? Entonces, tanto a nivel porcentual como a nivel de tiempo, según las teorías, según la teoría de ciclo de Bitcoin, tenemos camino de sobras para ver el próximo rally alcista. Tenemos la Reserva Federal que ya ha anunciado que van a precisamente a dejar de tomar estas políticas monetarias restrictivas, quantitative tightening, y todo esto pues va a ir muy a favor con Bitcoin. Tenemos Bitcoin retrocediendo un 30 y pico por ciento, lo cual sabemos que es una corrección más que normal. En el punto de vista técnico, ¿dónde está rebotando Bitcoin? Pues acordaros, hemos rebotado, hemos cerrado completamente el vacío, ¿vale?, que dejamos aquí en el gráfico de futuros, que esto era una posibilidad que mencionábamos aquí, empezábamos a plantearnos aquí. Yo decía que lo veía poco probable y efectivamente era poco probable. Fijaros que para que Bitcoin bajara a estos niveles, lo que ha hecho falta es que Trump
pues se pusiera serio y empezara a amenazar un poco a todo el mundo con aranceles para que el mercado reaccionara, ¿vale? Es decir, si Trump no se hubiera puesto de esta manera, lógicamente este movimiento nunca lo hubiéramos visto. Precisamente por esto, antes de esta corrección, yo ya os mencionaba, y esto quien presta atención a mis vídeos lo sabrá, yo ya os mencionaba que para que Bitcoin rompa esta línea que os estoy poniendo aquí, hace falta alguna noticia negativa para que Bitcoin corrija. Y efectivamente es lo que tuvimos justo aquí, que Trump anunció el tema de los aranceles y es cuando se puso tan estricto, ¿vale? Entonces, como podéis ver, realmente todo va bastante alineado. Y lo que tiene más peso aquí, desde mi punto de vista, ¿vale?, es el tema de la liquidez global. Ahora bien, que Bitcoin haya seguido de manera religiosa el comportamiento de la liquidez global con este efecto retrasado de 70 días no implica que lo vayamos a ver ahora. Y es completamente cierto. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué haría falta para que esta vez Bitcoin no siguiera la línea de la liquidez global? Pues lo que haría falta, por ejemplo, es que las tensiones geopolíticas escalaran muchísimo más, que aumentara mucho más la incertidumbre en el ambiente económico en los Estados Unidos, y de esta manera podríamos ver pues cómo Bitcoin se descorrelaciona de la liquidez global. Pero mientras las cosas sigan tal y como están, ¿vale?, de momento tenemos todo lo que hace falta para ver un próximo rally alcista en Bitcoin. Por eso mismo mantengo estas posiciones al alza. Ya sabéis que mi objetivo tan solo es hacer $10.000 con esta operación, ¿vale? Entonces, chicos, antes de dejar el vídeo de hoy, ¿vale?, simplemente mencionaros, ¿vale?, ciertas cosas interesantes. Fijaros, actualmente se está acumulando mucha liquidez, bueno, más liquidez a la alza que no a la baja. Liquidaciones masivas en los $86.000 y en los $91.000. Fijaros, ¿vale? Aquí en rojo esto os lo compartí en Twitter, ya sabéis que tenéis mi Twitter debajo del canal. ¿Vale? Aquí estamos el precio actual de Bitcoin en esta línea roja. Fijaros la cantidad de liquidaciones que se está acumulando a la baja, que es esta parte roja, no hay muchas liquidaciones, pero la cantidad de liquidaciones que se están acumulando, y para que no entienda liquidaciones, básicamente son órdenes de compra, ventas, stop losses, take profits que se acumulan. Pues fijaros la cantidad de órdenes que se acumulan a los 86.000 y a los 90.000. Es decir, hay mucha más liquidez a la alza que a la baja ahora mismo, ¿vale? Y esto es positivo, es decir, esto también nos va a ayudar a que Bitcoin suba hacia esos puntos. ¿Vale? Daniel Lacalle, aquí os hacía retweet de un post de Daniel Lacalle, un economista español muy conocido, ¿vale?, que dice: "If tariffs causes inflation, China and the EU would have massive higher inflations. There are plenty of things to criticize about tariff, but inflation is not one of them. If you worry about inflation, stop defending government spending and printing". Básicamente lo que está diciendo es que estas incertidumbres que estamos viendo en el mercado precisamente es por el miedo a que vuelva la inflación en los Estados Unidos debido a las políticas arancelarias de Trump. Y lo que Daniel Lacalle está diciendo es que dicen: si creéis que los aranceles causan inflación, pues entonces China y Europa tendríamos una inflación masiva, y no lo estamos teniendo, ¿vale? Hay muchas cosas que criticar sobre los aranceles, y es cierto, yo a nivel personal no soy un fan de los aranceles, ¿vale? De hecho, no soy un fan de los impuestos en general, ¿vale? Pero bueno, dice, hay muchas cosas que criticar sobre los aranceles, pero la inflación no es uno de ellos, ¿vale? Es decir, si os preocupáis por la inflación, preocuparos por el gasto ineficiente de los estados y la impresión masiva de dinero, ¿vale? Otra cosa que os compartía bastante interesante es que todo el mundo habla de este miedo de recesión en los Estados Unidos, pero fijaros, este gráfico es de Bloomberg, ¿vale? Es la fuente de Bloomberg, lo he sacado de Bloomberg, y fijaros cómo en blanco tenemos la posibilidad de recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses, ¿vale? Fijaros, es del 25%, sin embargo, en la eurozona es bastante más alta, ¿vale? Es del 32% en la eurozona, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿no, chicos? Porque aquí la gente se pone las manos en la cabeza por el miedo de recesión en los Estados Unidos, pero actualmente este riesgo es bastante más elevado en la eurozona, ¿vale? Y ya para acabar, vamos a ver la web de Polymarket, porque en Polymarket hay ciertas cosas interesantes que tenemos que entender, ¿vale? Entonces, primera cosa que tenemos que buscar, fijaros, a ver si lo encontramos por aquí, si no ya lo buscaremos. Russia and Ukraine ceasefire in March, ha caído en un 4%. Trump ends Ukraine in 90 days.
Bueno, vamos a poner aquí directamente Fed, ¿vale? Fed Decision in March, Rates Cuts in 2025. Esto es lo importante, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Como antes de que Trump entrara como presidente, lo que todo el mundo esperaba en 2025 es que la Reserva Federal únicamente hiciera un recorte en los tipos de interés en todo 2025. ¿Vale? Y fijaros que era esta línea violeta. Y precisamente lo que Trump ha conseguido con estas políticas de arancelaria y que los mercados corrijan es forzar a la Reserva Federal a que hayan más tipos de interés. Y fijaros cómo hemos tenido un cambio en el paradigma y hasta no hace mucho lo más probable era que viéramos 3 recortes en 2025 y ahora mismo lo más probable es 2 recortes, ¿no? Es decir, que como mínimo hemos visto cómo Trump ha conseguido cambiar un poco la mentalidad de la Fed y ahora mismo lo más probable ya no es un recorte en los tipos de interés, sino que es 2, 3 recortes en 2025 y probablemente de esto también hablará Powell el día de hoy, ¿vale? Entonces, chicos, este pequeño vídeo simplemente es un vídeo comentando un poco las expectativas económicas de los próximos días en los Estados Unidos y más o menos qué es lo que podemos ver que va a decir Powell en el discurso de esta tarde, ¿vale? Entonces mañana, una vez tengamos las minutas de este discurso, pues volveremos a hacer un vídeo y entraremos en detalle sobre qué es lo que podemos esperar, aunque ya veréis que más o menos el discurso de Powell va alineado con todo lo que hemos hablado en este vídeo, ¿vale? Yo sigo manteniendo mis posiciones al alza, tanto en Ethereum como en Bitcoin, ya sabéis cuáles son mis objetivos y nada chicos, dejamos este vídeo aquí y nos vemos en el próximo.